título del mensaje de esta mañana, nuestro primer deber. Por favor, observe la oración o mejor dicho, las palabras que el Señor está diciendo a Satanás en este pasaje. Dice de la siguiente manera: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo esto que está diciendo aquí el Señor está estructurado gramaticalmente en dos oraciones. La primera oración dice, fíjense bien hermanos, al Señor tu Dios adorarás. Esa es la primera oración. No olvidemos que gramaticalmente una oración necesita de un verbo, ¿sí? Las frases no necesitan de verbo, pero las oraciones sí. Y el Señor le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. El verbo adorar es el verbo principal en esta oración. Luego viene la siguiente oración, dice, y a Él solo servirás. Lo que el Señor está diciendo es que si adoramos a Dios, la correspondencia o lo que sigue es servirle. Porque si no le adoramos, ¿cómo le vamos a servir? Gramaticalmente a la primera oración se le llama la oración principal. Y la siguiente oración se le llama oración subordinada, porque depende de la primera oración. Vuelvo a repetir, si no adoramos a Dios, ¿cómo le vamos a servir? Y si le adoramos, entonces tenemos que servirle. Ese debe ser la respuesta. Ese debe ser lo que tenemos que realizar. Entonces, les comento esto en el amor del Señor porque necesitamos ver a veces cómo están las expresiones, cómo están los textos para poder entender el mensaje que Dios nos está dando en su palabra. Entonces, el título del mensaje se llama Nuestro primer deber. ¿Cuál es el primer deber del hombre? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer en su vida? ¿Cuál es lo que pide Dios? Pues la primera cosa que Dios pide es adoración. Y es tan importante eso porque si ustedes ven el contexto, Satanás le ofrece al Señor todas las riquezas del mundo. Todo esto va a ser tuyo, todo el mundo será tuyo, pero nada más haz una sola cosa. Una sola cosa le pide Satanás al Señor que haga para que pueda obtener todo el control y todas las riquezas del mundo. ¿Cuál es eso? Que Satanás le dice, si postrado me adorar. O sea, démonos cuenta de la importancia de la adoración, démonos cuenta de la trascendencia de la adoración, que Satanás le ofrece todo lo que hay en el mundo, nada más por una sola cosa, por la adoración hacia Él. Entonces eso nos deja ver qué tan importante es adorar. Y Dios también reclama y Dios nos pide que le demos el primer lugar a Él en adoración. No podemos servir a dos amos, no podemos servir a dos señores. O amamos a uno, dice el Señor Jesús, y menospreciamos al otro, o al otro lo amamos y al primero lo menospreciamos, pero no podemos servir a los dos. Entonces, por un lado está Dios y por otro lado está el diablo. ¿A quién vamos a adorar? Si adoramos a Dios, entonces la correspondencia es que también tenemos que servirle, tenemos que darle lugar a Él, ¿sí? De lo contrario, entonces nos metemos en un serio problema, porque al no adorar a Dios, casi en forma instintiva, estaremos adorando al diablo, porque le estamos dando el lugar a Él. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, no vean este texto, pero en 1 de Juan 5, 19, 1 de Juan 5, 19 dice que el mundo está bajo el maligno. Así dice el texto, ustedes después lo pueden ver ahí. 1 de Juan 5, 19. El mundo está bajo el maligno. Es decir, que el mundo está sometido a la dirección, a las operaciones, a la manera como el diablo maneja el mundo y por lo tanto, ya sea que en forma directa o indirecta, pero el mundo adora al diablo.
Y ese es un serio problema. En Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo que en nuestra vida antigua hacíamos los designios del príncipe de este mundo y vivíamos conforme a esta situación. Pero ahora en Cristo nuestra situación ha cambiado. Ahora nuestra vida es diferente y por lo tanto nuestra adoración debe estar encaminada solamente a Dios. Por eso es que debemos de poner mucha atención al empezar este año. Y en este primer mensaje del año es que ¿cuál debe ser nuestro principal y primer deber ante Dios? Pues adorarle. Todos los días debemos de adorar a Dios. Cuando nos levantemos debemos decir, gracias Dios por lo maravilloso que eres. Gracias por este día, gracias por las bendiciones que tienes. Gracias porque tú tienes el control de todo. Y te adoro Dios, te adoro a ti solamente. Debemos de empezar de esta manera. Y conforme va pasando el día debemos seguirle adorando, porque debemos de reconocer su grandeza. Nos pasen cosas buenas o nos pasen cosas malas, debemos de adorarle a Él, porque al final de cuentas Dios tiene el control de todo. Y debemos de darle esa adoración solamente a nuestro Dios. Y Dios bendice abundantemente y hoy te lo vamos a ver a través de su palabra. Entonces, el primer deber que debemos de tener en nuestra vida hacia Dios es nuestra adoración. Ahora, pensemos, ¿por qué debo de adorar a Dios? Podríamos pensar, ¿por qué debo de adorarle? Hay razones de peso para adorar a Dios. Hay razones muy fuertes. Y les pido por favor que abran sus Biblias en Isaías capítulo 44. Y vamos a ver unos textos en este capítulo. De verdad que el libro de Isaías tiene enseñanzas grandiosas de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver aquí, vamos a ver en Isaías, 3 razones de por qué debemos de adorar a Dios. 3 razones muy importantes, es decir, razones que son de mucho peso de adorar a nuestro Dios. Fíjense bien, hermanos, capítulo 44 de Isaías, versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué pasa? No hay Dios. Entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque Dios es Dios, porque es el único Dios, que no hay más otro Dios. El diablo no es nada, el mundo no es nada, nosotros no somos nada, ¿sí? A veces los enamorados le dicen a la pareja, bueno, los hombres a su pareja, a la señorita, le dicen, ay, tú eres mi diosa y te adoro. Bueno, pero esa es una forma romántica, ¿no? Es una forma romántica, pero la verdadera adoración, la adoración de un sometimiento a la voluntad es hacia Dios, porque no hay otro Dios. Ahora miren, debemos de tener mucho cuidado, y aquí es donde hago énfasis de la gramática. No es lo mismo decir tengo a Dios a que tengo un Dios. Porque a veces se nos sale en nuestra expresión y decimos, es que yo adoro a un Dios. Bueno, entonces ¿cuántos dioses hay? Porque el artículo un indeterminado, es un artículo indeterminado, da la posibilidad de que entonces haya más. ¿Y cuántos dioses hay entonces? Pues nada más hay uno. Entonces no tenemos que decir, tengo un Dios. No, tengo a Dios. Porque es único. Y lo estamos viendo aquí en el texto. Dice Isaías otra vez, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el único Dios es el Dios de la Biblia, nada más, no hay otro. Y entonces a Él tenemos que adorar. Si no hay otro Dios, entonces ¿a quién vamos a adorar? Si no hay otro Dios, pues nada más al único. Y ya. Ahora veamos el versículo 8, por favor, allá adelantito. Versículo 8, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos,
No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Mire qué palabras tan tremendas. Mire qué mensaje tan tremendo Dios nos está dando a través de su profeta. No hay otro Dios, dice la parte final. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, la adoración debe estar centrada solamente en nuestro único Dios y ya nada más. Entonces, esa es una razón de peso. En todo el universo, que es un universo tan inmenso, tan grandioso, nada más existe un solo Dios, al cual debemos de poner atención y darle nuestra adoración a Él. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 24, y les invito a que vayamos a este pasaje. Ahorita vamos a regresar otra vez a Isaías, pero vayamos hasta el Evangelio de Juan, capítulo 4, y veamos lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Por favor, veamos lo que dice en el versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 23. Lo leemos también todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué clase de adoradores somos nosotros? De verdad, verdaderos adoradores. Fíjense bien, entonces nuestra adoración es verdadera a Dios porque tenemos un verdadero Dios. Miren qué cosa tan grandiosa. Dios nos ha escogido para adorarle a Él. Y ese es un gran privilegio. ¿Sabe que las únicas personas, los únicos seres en este mundo que pueden adorar a Dios realmente somos nosotros, los seres humanos? A veces decimos, estos pajaritos están adorando a Dios, están cantando bien bonito. Bueno, puede ser que sí, no lo sabemos. Luego, que ya los animales del campo están adorando a Dios. Bueno, que sí. Que los árboles adoran a Dios. Bueno, podemos decir que sí, pero no lo sabemos. La Biblia nos dice que solamente los seres humanos tienen la capacidad de adorar. Y Dios nos ha llamado verdaderos adoradores. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio es tan grande que podemos entrar al trono de la gracia de Dios y adorarle a Él! Eso no lo hace cualquiera. Eso solamente aquellos que han sido escogidos por su gracia. Nos ha dado esa bendición. Bien, entonces la primera razón de peso de adorar a Dios es porque no hay otro Dios más a quien adorar, es a Él. Bien, vamos todavía, regresemos a Isaías 44, por favor. Otra vez, regresemos a este pasaje de Isaías capítulo 44. Ahora vamos a ver una segunda razón de peso para adorar a Dios. Vayamos al versículo 23, por favor. Versículo 23. Todos juntos leamos. Y miren qué hermosos versículos del libro de Isaías. Veamos, versículo 23, dice así, todos juntos: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. ¿Por qué la creación debe de adorar a Dios? ¿Por qué la creación debe exaltar a Dios? ¿Por qué la creación debe cantarle a Dios? Por un hecho grandioso de Dios. ¿Cuál es el hecho? Redimió a Jacob. Redimió. La redención pertenece a Dios. Y la redención vino a través del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y miremos, hermanos, qué tan grandiosa es la redención nuestra, que Dios invita a toda su creación a exaltarle por ese hecho sorprendente, porque nos redimió. No tenía por qué hacerlo, pero en su gracia nos miró y nos sacó del pozo de la desesperación, como dice uno de los salmos, para darnos una nueva vida, darnos una posición privilegiada. Somos hijos del Dios Altísimo por la redención en Cristo. A veces nos vemos en el espejo y decimos, ay, ya me salieron estas canas, ya estoy envejeciendo, ya me siento mal. No, mire,
Cuando se vea usted en el espejo y vea que ya su cuerpo se está deteriorando, diga gracias a Dios porque el cascarón ya se está viniendo abajo, porque está surgiendo la nueva criatura, la obra maestra de Dios en la redención en Cristo. Porque vamos a tener un cuerpo y una belleza incomparable allá arriba, hermanos. No, hermanos, los artistas de Hollywood se van a quedar chiquitos con la belleza que vamos a tener en el cielo. No, hermanos, nos van a envidiar, porque ¿sabe usted que el infierno y el cielo van a estar juntos? O sea, nada más va a haber una separación de un abismo, así lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y del otro lado, fíjense bien, del otro lado, no lo sé. Nada más me aventuro, a lo mejor digo una tontería, pero del otro lado va a estar Brad Pitt y yo voy a estar acá en el cielo y me va a ver y me va a envidiar. Brad Pitt me va a envidiar, Y a usted hermana, de este lado va a estar Marilyn Monroe y usted acá, y Marilyn Monroe le va a envidiar. ¡Qué belleza tiene esa señora! Sí, porque tenemos la redención en Cristo y Él va a hacer cosas grandiosas y lo está haciendo, nos está perfeccionando. Por eso ahora, leamos otra vez el texto, por favor, versículo 23 de Isaías 44. Dice así, todos juntos, dice así: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Miren, qué texto. Porque Isaías lo está viendo para su tiempo y para su pueblo, pero nosotros lo podemos ver en relación con la iglesia, con nosotros, los redimidos por el Señor. Qué bendición tan grande. Entonces, ¿por qué debemos de adorar a Dios? Porque nos redimió. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nos dio una posición increíblemente privilegiada de ser sus hijos. No es cualquier cosa. Así es que, por eso es que debemos decirle: Señor, gracias por haberme rescatado, gracias por la obra que hiciste en mí, gracias por ser tu hijo, porque qué posición tan grandiosa, ¿sí? Pablo dice en Romanos capítulo 8 que ahora en nuestra posición de hijos somos herederos, ¿y qué más? Coherederos con Cristo. Hermanos, ¿cuánta fortuna le dejó la reina Isabel a sus hijos? La reina Isabel de Inglaterra. Bueno, se dice por ahí en una revista de economía, Forbes, se llama así, Forbes, que la reina tenía 100 millones de libras esterlinas. Es una cantidad enorme, ¿verdad? Pero miren, hermanos, esa herencia de la reina Isabel no será nada, será como un centavo con la herencia que vamos a recibir en los cielos. Porque las herencias del mundo son temporales, pero las herencias del cielo son eternas. Y va a ser mucho más grandiosa. Así es que si la reina Isabel dijera: te doy mis 100 millones, no, señora, quédese, porque ese es como un centavito para mí con lo que me va a dar el Señor allá arriba. Miren qué bendición tan grande. Por eso debemos de adorar a nuestro Dios. Ahora todavía una cosa más. Isaías 44:24. Fíjense bien, Isaías 44:24. Ahora veamos este texto, todos juntos. Leamos. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Es decir, que Dios tiene el control de todas las cosas. No pasa absolutamente nada sin que Dios no esté al tanto de eso. Dios tiene el control del mundo, del universo. Las experiencias que vivimos, a veces amargas, dolorosas, que nos hacen sufrir y que lloramos, Dios lo sabe. Y Él sabe por qué está pasando esto, porque Él tiene el control. Él no va a dejarnos sufrir más allá de lo que podamos soportar. No nos va a poner una prueba más allá de la que no podamos soportar.
Porque el Dios que tenemos, nuestro Dios único y verdadero, es Dios que nos ama. Y está siempre pensando en nosotros para hacer la obra maestra que se ha propuesto desde la eternidad. Y lo va a hacer, aunque en un momento dado sí nos duela. Imagínense esta situación. El famoso escultor Miguel Ángel, que vivió en el Renacimiento, tomando su martillo y su cincel, y teniendo ahí una roca de mármol, y toma el cincel y toma el martillo y empieza a golpear y golpear para hacer la escultura maestra que él tiene en su mente. Pero imagínense que la roca le dice: oye, Miguel Ángel, ¿no crees que ya fue demasiado martillazo? ¿No crees que ya fue demasiado cincelazo? ¿No crees que ya me pegaste demasiado? ¿No crees que ya fue demasiado dolor que me pusiste? Oye, ya, se acabó, ¿sí? Así déjame. Pero Miguel Ángel le diría a la roca: no, déjame terminar la obra para que veas la diferencia. Hasta que termina la obra se ve la grandiosidad de esa obra maestra. Usted, si tiene la oportunidad de ir al Vaticano, ahí hay obras maestras de Miguel Ángel que son incomparables. Pero nada va a ser tan comparable con la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y todas las circunstancias que vienen, aunque son dolorosas y lo sentimos, Dios está preparándonos algo grandioso, algo grandioso. Él tiene el control de todas las cosas. Sí, nos duele, y lloramos y sufrimos, y no quisiéramos pasar por esos momentos de adversidad, pero Él hace su obra, y después lo vamos a ver de una manera tan tremenda en nuestras vidas. Así es que, por eso es que debemos de adorarle, porque está perfeccionando su obra dentro de nosotros, y Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, 3 razones de peso. ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Número 1, porque Dios es Dios. Número 2, porque Dios nos redimió. Y número 3, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Fíjense bien, qué cosa tan grandiosa. Entonces, por eso debemos de adorar. Ahora, una cosa más. Hemos recibido muchos beneficios de Dios. Muchos beneficios. Y vamos a ver algunas de esas cosas. Salmo 46:1. Y si alguien puede repetirlo de memoria, sería mucho mejor. Salmo 46:1. Dios es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo. Qué beneficio de saber que podemos recurrir al Señor. ¿Qué sucede cuando un niño se cae y se raspa las rodillas? Inmediatamente se levanta y va hacia mamá para abrazarla y poder refugiarse en ella. Cuando nos raspamos las rodillas, hablando en el sentido metafórico, en este mundo por los problemas, ¿a dónde podemos recurrir? Pues a los brazos de nuestro Señor, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y dice más adelante, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos recurrir a Él y saber que Dios nos saca triunfantes. Una cosa más, Salmo 13:6, por favor. Salmo 13 y versículo 6. Y si alguien, por favor, que sea amable, que nos lea este pasaje, ¿sí? Alguien que sea rápido en la esgrima. Salmo 13:1. Muy bien, gracias David, gracias David. Dice este texto: cantaré a Jehová. ¿Por qué debo de cantarle y debo de adorarle? Porque me ha hecho bien, me ha hecho bien. Así es que miren qué bendición tan grande. Y todavía, Efesios 1:3. Allá adelante, Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1:3. Y también si alguien por favor nos lee con voz fuerte y clara. Muy bien, gracias hermano, muy bien, gracias hermano. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo? Con toda bendición espiritual.
¿Y hemos recibido bendiciones en estos días? Sí, Dios nos ha bendecido de muchas maneras, de una u otra forma. Entonces, por eso es que debemos de adorarle a nuestro Dios por todos sus beneficios. Bien, entonces vemos cómo Dios es tan maravilloso, tan grandioso. Dios en un sentido trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre ha sido tan maravillosos con nosotros. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corresponderle. Y es lo que dice el Señor Jesús. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? Y a Él solo servirás. Ahora tenemos que servirle. ¿De qué manera podemos servir al Señor? ¿De qué manera podemos servir al Señor? Bueno, hay infinidad de maneras de poder servir a nuestro Dios. Por ejemplo, podemos orar unos por otros. ¿Cuánto cuesta orar unos por otros? ¿Cuánto le cuesta? Nada. Y podemos cerrar los ojos y decir, Señor, bendice a mis hermanos en la iglesia, bendice a estas familias, bendice a mi vecino, bendice a mi jefe de trabajo, etc. Y podemos estar orando por alguien en necesidad o por alguien simplemente, porque queremos orar porque Dios le bendiga. Entonces, esa es una manera de servir a nuestro Dios, especialmente cuando oramos por aquellos que están involucrados en la obra de Dios. Por favor, veamos en Hebreos 13, versículo 18, por favor. Hebreos 13, 18. ¿Alguien que nos lea, por favor? Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Muy bien. Aquí entonces el escritor de Hebreos está pidiendo que se ore por él y por los hermanos que están con él para que puedan dar buen testimonio. Mire, entonces podemos orar unos por otros. Cuando usted ora durante las mañanas o en su devocional, ¿se acuerda de hermanos de la iglesia? A ver, ¿cuántos? Levanten su mano, levanten. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de hermanos de la iglesia? Muy bien, eso, correcto. Así debemos de hacer, debemos de orar unos por otros. Y decir, gracias a Dios por esta familia, gracias a Dios por este hermano. O podemos pensar, este hermano ya no lo veo muy seguido en la iglesia, voy a orar por él. Y miren qué bendición, Dios hace la obra. Bien, una cosa más todavía, ¿cómo podemos servir al Señor? Pues compartiendo su palabra, compartiendo el mensaje de Cristo. ¿Qué mayor bendición es que le compartamos a alguien el mensaje salvador y transformador del Señor Jesús? Porque cuando esa persona acepta por fe ese mensaje, inmediatamente se convierte en una persona nueva. Y mire, eso es increíble, ¿sí? Porque eso quisieran hacerlo en AA, en AAA, no AAA no, en AA, pues en esos programas de rehabilitación humana, pero no lo pueden lograr porque el único que puede cambiar el corazón es solamente Dios. Y cuando compartimos el Evangelio y la persona acepta, entonces miren qué bendición tan grande, porque es una vida que va hacia la eternidad con Dios. Eso es increíble. Dios desea que toda persona sea salva, y entonces es la manera de poder servir a nuestro Dios. Una cosa más que podemos hacer, dice Gálatas 6:2, vamos a este texto por favor, Gálatas 6:2, que debemos de llevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Gálatas 6:2, y alguien también por favor que nos lea, 6:2 de Gálatas. Muy bien, entonces cuando un hermano está pasando por un problema, hermano, cuenta conmigo, déjame orar por ti, si puedo hacer algo, mira, cuenta conmigo. Mire, esa es una tremenda bendición. Cuando un hermano está sufriendo y usted se acerca y le echa su brazo encima de su hombro y le dice, hermano, mira, anímate, vamos adelante. Mire, eso es de tremenda bendición. Y esa es una manera de servir. Dios nos utiliza de diferentes maneras para hacer su obra, y esas son maneras sencillas y que no cuestan para poder servir a otros. Y miren, hay una cosa tremenda. Vamos a Hebreos capítulo 6 versículo 10. Fíjense bien lo que dice Hebreos 6:10, que es una recompensa por hacer el bien a los demás. Hebreos 6:10, a ver, todos juntos lo vamos a leer. Hebreos 6:10, todos juntos, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos,
y sirviéndoles aún. ¿Qué cosa no hace Dios? Dios no olvida. Dios no olvida. Dios no olvida que usted haya venido a la iglesia en ese domingo. ¿Sí? Y allá en el cielo, hermanos, allá en el cielo hay unos libros, los libros de las obras que hacemos para Dios. Porque un día esos libros van a ser sacados y entonces el ángel va a decir, mira Señor, el día 7 de enero del 2024, ahí estuvo este hermano o esta hermana allí en el servicio adorando. Ahí está apuntando. ¿Sí? Dice un predicador famoso americano, dice, haga que el ángel se le entumezca la mano escribiendo todo lo bueno que usted hace para Dios. Porque los ángeles están escribiendo. ¿Sí? Entonces, haga que el ángel se le entumezca la mano, que ya no puede escribir más por todo lo que usted está haciendo para la obra de nuestro Dios. Y mire, por último, Mateo capítulo 2, versículo 11, 2:11. Llegaron unas personas de lejanas tierras a ver a Jesús en su nacimiento. Y en el versículo 11 hicieron algo muy especial. 2:11 de Mateo. ¿Quién nos lee el texto, por favor? 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre dormida, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hicieron? Adoraron. Siguieron lo que el Señor estaba diciendo. Dice, al Señor tu Dios adorarás. Y después, ¿cuál fue la segunda cosa que hicieron? Lo sirvieron. ¿De qué manera los sirvieron? Dándole sus dones. ¿Qué cosas les dieron? ¿Ququé cosas le dieron al Señor? Oro, incienso y mirra. Y ofrecieron dones. ¿Qué podemos ofrecer nosotros al Señor en un sentido físico? Pues nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿Podemos darle al Señor? Hermanos, aquí en nuestro boletín, ¿dónde está el boletín? Por aquí, por aquí. Sí. Ahí está, hermanos, ahora aquí engrapado la lista de los diezmeros. Tal vez usted pueda decir, hermano, es que a mí no me gusta que me pongan en la lista. Bueno, póngale anónimo. Ahí es su sobre, póngale anónimo. Si usted dice, o usted es de los que piensan que mi mano derecha no sepa lo de la izquierda, póngale anónimo. Pero Dios sabe en nuestro corazón que le estamos dando el primer lugar aún en la situación económica. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es nuestra bendición y le adoramos al Señor. Entonces, demos nuestro diezmo, demos nuestra ofrenda a nuestro Dios. Y vuelvo a repetir, si usted no quiere que aparezca su nombre, simplemente póngale anónimo o déjelo en blanco. Y ya el hermano tesoro ya sabe que es anónimo. Pero Dios sabe lo que hay en su corazón y que le está adorando de esa manera. Comencemos bien el año. Comencémosle dándole un servicio agradable, un servicio de honor a nuestro Dios en todo sentido. En la parte espiritual, en la parte familiar, en la parte económica, dándole lugar a Él. Esforcémonos. Y hermanos, a veces es trabajoso, a veces es cansado estar viniendo domingo tras domingo a la casa de Dios, pero miren, cada domingo es diferente y cada domingo aprendemos algo muy especial y Dios nos habla de una manera tan grandiosa en nuestras vidas. No hay mejor lugar de poder estar en la comunión con Dios que estar juntos en la casa de nuestro Dios. Y así lo dice uno de los salmos, ¿sí? Uno de los salmos habla acerca de eso. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces vengamos a la casa de nuestro Dios y estemos juntos. Hagámonos el propósito, ¿sí?
Claro que si usted por alguna razón tiene que salir fuera de la ciudad o no puede venir, bueno, no hay ningún problema, pero haga su esfuerzo. Y mire, Dios es grande y hace cosas increíblemente maravillosas en nuestras vidas. Así es que, ¿cree usted que podemos hacerlo? Claro que sí, podemos hacer eso, porque nadie más que nuestro Dios nos va a ayudar a salir adelante, pues Él está interesado en nuestras vidas. Por eso debemos de adorarle y darle el primer lugar a Él. No olvidemos lo que dice el Señor Jesús: al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué más? Y a Él solo servirás. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por este momento. Hermano Roberto, diríjanos.